niños y niñas, bienvenidos al proceso número 5 de Filosofía Plan Común. Como ustedes saben, en el proceso anterior estuvimos viendo sobre los procesos psicosociales que pasa el individuo y la relación entre el individuo y la sociedad. Bueno, para esta nueva etapa y esta segunda unidad vamos a ver la sexualidad y la psicología. La sexualidad como parte constitutiva del desarrollo individual. Y esto lo vamos a ver a través del autor Sigmund Freud. Me gustaría, antes de empezar la clase, repasar un poco lo que vimos en la primera unidad. Y para esto daré tres puntos clave con respecto a la primera unidad. Antes de dar paso a la segunda unidad, me gustaría que revisemos un poco de la primera unidad con respecto a los procesos psicosociales del individuo. Para esto daré 3 puntos claves que van a resumir un poco la materia que vimos hasta ahora. El primer punto es la aproximación del ser humano con la realidad. Está medida por la cultura y la sociedad en la que formamos parte. Es decir, todo individuo que se relaciona mediante la sociedad va a estar involucrado a la cultura y en base a la cultura en que vive va a estar construida su identidad personal. Segundo punto, el desarrollo individual e interpersonal se da gracias a la superación de las etapas de la infancia, adolescencia, adultez y vejez. Es decir, gracias a la superación de cada etapa nosotros podemos decir que el individuo va a tener un bienestar psicológico que lo va a llevar a ser productivo para la sociedad y también va a poder pasar de una etapa a otra. Sin esta etapa, sin este bienestar psicológico, el individuo va a verse enfrascado en una etapa y no va a poder seguir desarrollándose personalmente y socialmente. Punto número 3. La construcción identitaria y psicológica va más allá de las características individuales. ¿Por qué? Porque abarcan la categoría de lo social, los grupos en los que se desenvuelve el individuo. Ejemplo, la construcción de identidad de un niño de Santiago va a ser diferente a la realidad que vive un niño mapuche en la comunidad de Temucuicui. Es decir, en base a nuestra realidad, en base a nuestra categoría social, nosotros vamos a construir nuestra identidad y también va a ser parte de nuestro bienestar psicológico para las diferentes etapas que pasa el individuo en su infancia, adolescencia, adultez y vejez. Antes de dar comienzo a los conceptos básicos de esta primera unidad, me gustaría saber un poco quién fue Sigmund Freud. Bueno, Sigmund Freud fue un médico neurológico austriaco de origen judío. Es considerado el creador del psicoanálisis y uno de los mayores intelectuales del siglo XX. Como dije anteriormente, Sigmund Freud fue uno de los padres de la sospecha. Fue uno de los principales académicos e intelectuales del siglo pasado. Entonces, como introducción me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver la sexualidad con el bienestar psicológico del individuo? ¿Y cómo ésta repercute a nuestras relaciones interpersonales? Bueno, la sexualidad es un concepto gravitacional, es decir, importante dentro de nuestra mente. Esta se presenta desde que nacemos hasta el final de nuestros días, por lo que decimos que es constante y también que es dinámica, y va a estar siempre la psicología y la sexualidad. Además de los aspectos biológicos y psicológicos, los factores socioculturales tienen un papel primordial en esta transformación. Su influencia puede ser positiva y propiciar el desarrollo íntegro, pleno de la persona. Ser un vehículo de crecimiento y expresión personal. Pero por el contrario también puede ser algo que nos estanque. Puede ser que suframos discriminación o que suframos bullying con respecto a nuestra orientación sexual. Bueno, entonces, la sexualidad es un elemento esencial y quiero que lo entiendan. La sexualidad es un elemento importante de nuestro desarrollo humano y de nuestra propia identidad. Es decir, la sexualidad es importante para la construcción de nuestra identidad. No solamente los grupos en que formamos parte o nuestra situación económica, sino la identidad va a tener que ver con la sexualidad según Sigmund Freud. Ella constituye una forma de expresión de nuestro ser y de nuestros sentimientos más íntimos y de una forma y de un proceso de comunicación que tenemos con las demás personas. En la vivencia de la sexualidad ponemos en juego los valores que están en la base de nuestro proyecto de vida. El ser humano es todo cuyas partes interactúan, es decir, la sexualidad, lo social, todo esto va a interactuar y va a formar el constructo que tenemos como identidad. La sexualidad es una de ellas y por eso es necesario entenderla de una manera global y como un aspecto inherente a la persona. No es posible aislarla, separarla del resto del individuo, ni entenderla como privativa de las personas que mantienen relaciones sexuales coitales, es decir, las personas que tienen una sexualidad activa
también están dentro del proceso según Sigmund Freud, pero las personas que, por ejemplo, en la infancia, en la vejez, también tienen una interacción con la sexualidad, pero de otra manera, obviamente, ¿ya? Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, el ser humano y la psicología se va a ver afectada por los procesos de la sexualidad y los procesos psicosociales también. Me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Quién fue Sigmund Freud y cuál es su trabajo en la psicología? ¿Por qué es importante entender a Sigmund Freud para entender el psicoanálisis y la psicología en base a lo sexual? Bueno, la corriente del psicoanálisis fue iniciada por Sigmund Freud, fue creada por Sigmund Freud, también lo psicosocial. Erikson y Jean Piaget fueron discípulos de Sigmund Freud. Esta teoría ya suma más de 100 años. Es una de las principales influencias de la psicología dentro de nuestra cultura occidental contemporánea. Sus teorías sobre el funcionamiento del cerebro humano, su trabajo, por ejemplo, sobre el inconsciente, han servido como influencia en muchas áreas de las humanidades y también el arte. No es menos cierto que buena parte de sus planteamientos tienen que ver con la sexualidad humana. Por ejemplo, la teoría del desarrollo psicosexual con sus distintas etapas en la plasmación de esta idea. Y es por eso que históricamente ha recibido mucha atención. Pero lo que a mí me interesaría discutir un poco en esta clase es sobre las partes de la psique humana, para después pasar a las etapas sexuales del individuo. La psique humana está compuesta por tres conceptos primordiales. Una es el ello, la otra es el superyo y la otra es el yo. En la teoría de Sigmund Freud, la sexualidad humana es una de las principales vertientes de la energía vital que mueve el comportamiento del ser humano. Esta energía, a la que le puso el nombre de líbido, anoten bien chiquillos, líbido es un concepto fundamental para entender la parte psíquica que es del ello también. Bueno, el líbido es la fuente de los impulsos, ¿ya? De los impulsos, que para el padre del psicoanálisis hacen que tengamos ciertos objetivos a corto plazo, es decir, gracias al líbido, por ejemplo, tenemos como instinto reproducirnos o la parte de lo erótico. Pero esto se va a ver plasmado en el ello, ¿ya? En el ello, según Sigmund Freud, están todas las pulsiones sexuales del individuo y todos los instintos más bajos que tenemos. Es por eso que necesitamos al super yo y al yo para reprimir esos impulsos, ya que el yo está conectado con la realidad, con la moral, con las leyes, y le mandan impulsos y órdenes al ello para reprimir esos comportamientos que se pueden relacionar con la ilegalidad y también con los instintos más bajos que tiene el ser humano. Cabe destacar que para Sigmund Freud, la teoría del ello, el yo y el superyo es una de sus teorías más famosas, una de las teorías más aplaudidas en Sigmund Freud, y es la que vamos a estudiar nosotros hoy día. Según su enfoque psicodinámico, es decir, es psicodinámico porque abarca toda la vida y es totalmente constante en el desarrollo del individuo, su sexualidad y la psicología. Por eso, el ello, el yo y el superyo es una de sus teorías más famosas. Según su enfoque psicodinámico, cada una de estas estructuras representa una instancia psíquica que desde nuestro sistema nervioso nos llevan a perseguir unos intereses que chocan entre sí. Así pues, el ello, el yo y el superyo son los conceptos que Freud utilizó para referirse al conflicto y la lucha de fuerzas antagónicas que según él rigen nuestra forma de pensar y de actuar. Es decir, en todas nuestras percepciones instintivas que están en el ello, va a querer salir a la luz, va a querer salir al consciente. Pero ¿qué hace el superyo? Analiza el ello y el yo y lo reprime. Reprime al ello para que no salgan los instintos salvajes o los instintos que tenemos como animales, según Sigmund Freud, y lo reprime para que no abarquen el consciente y no salgan a la luz, no salgan a la realidad. Es por eso que se lo reprime y se lo refuerza a través del trauma. Por ejemplo, nosotros cuando somos niños y nos caemos de un árbol y nos rompemos la cabeza, lo que hace el cerebro humano a través de la psique es meter esa parte de la vida en el ello, en la parte subconsciente, en la parte donde está todo reprimido, y olvidarla a largo plazo. Pero ¿qué pasa? Gracias, por ejemplo, a un recuerdo que tenemos nosotros en base a nuestra percepción y nuestro sentido, recordamos ciertas cosas que están alojadas en el ello, en el subconsciente. Bueno, lo que hace el ello
Es decir, es guardar todo lo reprimido, los deseos, los traumas, las historias que tenemos que la queremos olvidar, lo guarda el ello. El yo sería toda la parte real, toda la parte consciente, toda la parte que tenemos como seres humanos, que estamos sumergidos dentro de un estado de derecho, dentro de una realidad, dentro de leyes y morales. Es por eso que el yo es la parte consciente del individuo. Y el super yo sería la administradora del ello y el yo, para que el ello nos mande líbido, nos mande impulsos, nos mande pulsiones al yo y reprimirlo constantemente. Por eso, por ejemplo, en la calle ustedes, no sé, si encuentran una persona linda, no van a ir directamente a confrontarla y darle un beso. ¿Por qué? Porque el ello quizás quiere eso, los instintos más bajos del ser humano lo van a querer, pero el superior te va a decir, ojo, mira que eso es acoso callejero, es un acoso sexual, y te puedes ir a la cárcel. Es por eso que el super yo tiene conexión con la realidad, con las leyes y la moral. La parte psicológica del ello subconsciente la podemos relacionar, por ejemplo, con la película Joker. ¿Por qué? Porque se consta de todos los componentes biológicos de la personalidad donde los instintos sexuales y agresivos salen a la flor de piel. Se presenta de forma pura en el inconsciente y está presente desde el nacimiento. Y esto se puede lograr gracias a los traumas que vivimos en la niñez o lo que vemos en la adultez. Todos estos traumas y todas estas complicaciones en la vida hace que las pulsiones naturales y las pulsiones instintivas del ser humano se manifiesten a través de agresiones sexuales o agresiones físicas de todo tipo. Está constituido el ello por impulsos tan básicos como la tendencia natural a satisfacer el hambre, la sed de venganza, la sexualidad y la violencia, las que Freud llama pulsiones de vida, alimentándose a través del líbido como señalamos anteriormente. A través del ello se cubren necesidades fisiológicas sin fijarse en las consecuencias. Es por eso que el autor, por ejemplo, de esta película toma decisiones guiadas por sus instintos y sus impulsos. Es por eso que se separa de las normas morales y de las normas éticas de una sociedad determinada. El super yo lo podemos relacionar con el personaje de Batman. ¿Por qué? Porque el super yo representa los pensamientos morales y éticos adquiridos por una cultura determinada. Y es en base a la cultura, a la ética y a las leyes que nosotros nos vamos a desenvolver. Es decir, el super yo tiene total conexión con la realidad, al igual que Batman. Batman siempre va a actuar de forma moral, aunque esto no le convenga. Siempre va a actuar conforme a la ley y conforme a la cultura en la que él se desenvuelve. El consciente sería Batman y el subconsciente sería el Joker. ¿Por qué? Porque uno refleja la realidad del individuo y otro refleja el subconsciente, los hechos traumáticos, los hechos que queremos borrar, las cosas que nos dan vergüenza, las cosas que no nos permiten pasar a otra etapa. ¿Cuáles serían las tres instancias psíquicas de la teoría de Sigmund Freud? Bueno, según lo que vimos, las instancias básicas y psíquicas del individuo sería el ello, el super yo y el yo. El enfoque del psicoanálisis que nació desde Sigmund Freud se fundamenta en la idea que los procesos psíquicos se producen en las personas a través de un conflicto, a través de la existencia de un conflicto. De ahí viene el término dinámico o constancia. Es decir, a través de la psique se puede ver que el ello, el yo y el super yo están en constante conflicto. Es decir, el ello siempre va a querer imponerse al super yo y buscar que todo lo reprimido del cerebro pase a la realidad. Es una lucha constante entre el subconsciente del individuo y el consciente del individuo. Es por eso
que a través del super yo y el yo se busca administrar esos deseos reprimidos, esos tabúes que tenemos en el ello, para que no pase a formar parte de la realidad. Para seguir con la clase me gustaría que hagamos una pausa y nos hagamos la siguiente pregunta. ¿En qué se basa esa lucha que según Freud se libra en nuestra cabeza de manera fundamentalmente inconsciente? Es decir, ¿cuál es la lucha en nuestra cabeza sobre el subconsciente y el consciente? ¿Cuál va a salir a la luz? ¿A veces a la luz el subconsciente? ¿Qué intereses y objetivos hay en juego según el padre del psicoanálisis? Para responder estas preguntas, primero que nada, es necesario definir qué es el ello, el yo y el superyo. Las tres entidades que para Freud explican la personalidad de los seres humanos a través del modo en que luchan entre sí. Es decir, en base a la lucha entre el ello y el superyo, nace la identidad del ser humano. Bueno, entonces, en definitiva, el yo es, según la teoría de Sigmund Freud, la instancia psíquica que se encarga de hacer que la fuerza del ello no tome el control del cuerpo y tampoco de la mente, llevándonos a situaciones catastróficas a corto plazo y que la del super yo no llegue a asfixiarnos por su carácter restrictivo. Es decir, lo que hace el yo es que no estemos tampoco ligados al principio solamente del placer, pero tampoco estemos ligados solamente al principio de realidad. ¿Por qué? Porque solamente el principio de realidad nos va a llevar a tener relación solamente con la moralidad y las leyes. Y la parte del ello solamente nos va a llevar a tener pulsiones instintivas y cosas que nos pueden llevar a que nos castiguen. Es por eso que el yo va a administrar el super yo y el ello y confrontar estas dos partes y hacerlas que se reconcilien para tener un bienestar psicológico. Pero el yo no es simplemente una entidad que limita la influencia de las otras dos, sino que tiene su propia agenda e intereses y se rige por una lógica distinta, la de lo pragmático y la supervivencia. Es decir, el yo lo que hace es sobrevivir, es que tú puedas sobrevivir como individuo, no solamente ligándote a los principios de realidad, sino también a tus principios de placer. Pero estas dos cosas se tienen que fusionar y hacerlas pragmáticas, hacer que podamos sobrevivir y también tengamos un bienestar psicológico, que es lo que le interesa a Sigmund Freud, a Erik Erikson y a todos los autores que hemos trabajado. Bueno, como el ello rechaza totalmente la idea de sometimiento a la moral y el yo, a pesar de tratar de frenar las pulsiones, también se mueve por objetivos egoístas, centrado en la supervivencia y lo pragmático de adaptarse al entorno. El super yo se enfrenta a ambos. Para el padre del psicoanálisis, el super yo tiene sentido en un contexto en que la influencia de la sociedad nos obliga a adoptar conductas de vigilancia de uno mismo para evitar las confrontaciones con los demás. Es decir, cuando el super yo va a ser bueno cuando vivimos en un contexto cultural o en un contexto socioeconómico que nos pueda dificultar nuestros procesos psicosociales. Es decir, si nosotros vivimos en un entorno que no nos da garantías, por ejemplo, desde la base emocional y desde la base económica, el super yo va a ser interesante para tener una constante vigilancia a nuestro propio actuar y a nuestra psicología. Este concepto de equilibrio entre fuerzas impregnó totalmente la obra de Sigmund Freud, ya que él no creía que existiese una solución definitiva al enfrentamiento entre las instancias psíquicas. Las personas más sanas no son aquellas en las que el ello, el yo y el super yo han dejado de existir, sino las personas sanas psicológicamente son las que, a pesar de que existe una confrontación entre las partes del cerebro del subconsciente y el consciente, han podido sortear estas etapas y han podido salir adelante en las diferentes etapas psicosociales: la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Bueno, chiquillos, ojalá que les haya gustado mucho esta clase expositiva. Les mando un beso a todos y un abrazo. Chiquillos, para finalizar me gustaría que respondan estas dos preguntas. ¿Creen ustedes que la categorización de los géneros, por ejemplo, decir homosexual, bisexual, transexual, es bueno para definir a las personas? Es decir, ¿podemos categorizar los géneros de las personas? Segunda pregunta, ¿creen que la sexualidad y la psicología tienen algo que ver? ¿Me podrían dar un ejemplo de aquello? Bueno, chiquillos, un beso y un abrazo a todos. Nos estaremos viendo más temprano que tarde. Cuídense mucho.